Bienvenidos a Inspira con Amor, un jueves más, empezando el mes de diciembre, con muchos cambios, con muchas cosas que vienen a cambiarnos, a movernos por ahí, que yo creo que todos los meses y los cierres de año también, ¿no, Nelly? Son fuertes, nos mueven, nos vienen a sacudir en muchas situaciones. Y pues hoy precisamente queremos hablar y abrir nuestros corazones, específicamente este jueves, el mío, con un tema que es totalmente, lo siento, personal, propio, y que pues seguramente por ahí muchas más mujeres lo tienen, ¿no? Entonces está padre hablarlo, está padre exponerlo. Y bueno, pues hablaremos primero que nada también, Nelly, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Gracias por conservar este espacio, por ayudarnos y sobre todo a ti por tu presencia y por traernos, pues, este tema que justo como dices, muy personal. Entonces, yo creo que sería interesante crear este espacio donde nos sintamos como acogidos, chiqueaditos, ya con justo esto que decías, la sensación ya entre el otoño, el cierre de año, nuestro cuerpo cambia y nuestras emociones también. Entonces, yo estoy muy feliz de poder escucharte el día de hoy, lo que, lo que, lo que hay ahí en tu corazón y estas palabras que seguramente, mira, se me hace un nudo en la garganta. Seguramente ya, creo que ya se están transformando, ¿no? Eh, pues listas para escuchar lo que Pues traes. bueno, situaciones que nos llevan a tener miedo a la maternidad. También quisiera platicarles más o menos de dónde nace estas ganas de exponer este tema, como bien lo dice Nelly siempre, de sacarlo y ponerlo en la mesa y decir, a ver, esto y esto. Mm, eh, ya todo el mundo sabe que yo no soy mamá, pero tengo varios perritos y me gusta muchísimo rescatar perritos. Entonces, esta semana, el lunes, precisamente, perdí a uno de los perritos que rescatamos en un accidente feo, ¿no? Y eso me hizo llenarme de miedo, llenarme de dolor, y surgieron o renacieron de mí varias preguntas ligadas a la maternidad, como de decir, bueno, pues si con esto me duele, prefiero evitar muchas situaciones para evitarme este dolor, ¿no? Y es por eso que hoy traigo a la mesa para compartirlo junto con Nelly y con todos ustedes, esto de ser madre o no ser madre, situaciones que nos llevan a tener miedo a la maternidad, que no únicamente es que les platico yo, que es como perder algo que sientes tuyo, y que sientes tuyo, porque tú ayudas y al final del día somos seres individuales, ¿no? Somos seres que cada quien tiene su proceso, su historia y no tenemos el control de todo, ¿no? Que yo creo que también eso fue algo que me sacudió. Entonces, personalmente, surgen muchísimas preguntas y miedos antes de llegar a tomar la decisión de ser madres. ¿Lograré ser la madre que veo en Instagram? ¿Lograré ser la madre que veo en mi vecina que tiene 3 hijos y está súper pendiente de todos y los trae perfectos y ella se ve perfecta? ¿Lograré ser la madre sensible que se fija en la salud y que también es trabajadora y que también ve por ella? Como que estos paradigmas que nos marca la sociedad y que nosotras dejamos entrar a nuestra vida, de decir, quiero ser como tal cuando sea mamá. Y me ha pasado, ¿no? Cuando siendo maestra, Nelly es una de ellas, de esas mamis que yo las veo y digo, ay, así quiero ser cuando sea mamá, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos convertimos en mamá? ¿Qué pasa cuando ese shock de realidad de decir, bueno, yo tengo estas familias o estas madres que tengo como ejemplos, pero la realidad de la experiencia que voy a tener yo al ser mamá va a ser única, ¿no? Y todas las experiencias que me platiquen o que yo vea o demás,
pues a lo mejor quedarán como consejos, pero ya en la vida real o la práctica, pues a lo mejor son otra cosa, ¿no? Otra pregunta que me hago es, ¿la vida hoy está para tener hijos? ¿La vida, el planeta, la situación en general está para tener hijos? ¿No? Son de las preguntas que me hago yo. La economía me dará, sabemos que, digo, no es algo que solo lo viva yo, todos lo vivimos, ¿no? Las cosas van incrementando y a lo mejor los sueldos, los trabajos siguen igual y a lo mejor te tienes que, no sé, creo que la pregunta está muy clara. Y la siguiente, que es de la que nacen las demás, es, ¿el amor es igual a sufrir? Es que muchas veces perdemos como esta oportunidad de amar porque dices, no, ¿para qué? Porque si me lastima, pues voy a sufrir, no quiero sufrir. Me amo y las que sabemos que trabajamos como en esto personal de amor propio y autoconocimiento y demás, a lo mejor llegamos a confundir esto de me amo tanto que prefiero o sea, quedarme todo esto para mí porque si lo expongo, entonces me estoy exponiendo a mí y me estoy exponiendo a sufrir, ¿no? Y esto pasa con la maternidad, ¿no? Me pasaba con el único ejemplo, más bien mi primer ejemplo de estela de maternidad, que fue con mi sobrina. Me acuerdo que cuando se quedaba dormida, hasta la movía así de, ¿estás bien? ¿Estás respirando? Y hay una cosita así que les pones en la cuna para que no se volteen. Y yo se la ponía y la veía que no se movía y yo, Valentina, ¿estás bien? Sí, la niña así toda La mano dormida. en la nariz, ¿no? Está respirando. Sí, porque es Te eso. acercas sutilmente y cómo vamos con el pecho. Sí, Si la muevo poquito, ¿será que pues para que medio ver si sigue moviéndose o qué tal si el bracito se lo está lastimando? O sea, así, ¿no? sí, o sea, empiezan, pero ¿por qué? Porque amas tanto a ese ser que quieres que esté bien, que quieres que esté completo, que quieres que esté, pues sí, completo, es la palabra, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando amas tanto y le pasa algo a ese ser que tanto amas, ¿no? Cuando tus hijos se enferman. Son cosas que yo, a lo mejor, como le venía platicando a Nelly, me dedico a la docencia, trabajo con niños todo el tiempo, con madres, con padres, pero el hablar de esto a mí me mueve muchísimo porque, ¿qué pasa cuando amas tanto a un ser y algo le pasa y pues no está en tus manos, ¿no? Aprendes ese dolorcito que dices, cuando tus hijos se enferman, que tú lo has vivido, Nelly. O sea, es un, no sé, a lo mejor mi mamá me decía mucho eso, ¿no? Cuando yo nací era muy enfermiza, tal vez porque cargaba con muchas cosas. Yo era muy enfermiza y mi mamá me decía, ya cuando fui creciendo, cada vez que yo me enfermaba, mi mamá como que me ignoraba. Como, no, ahorita te pones bien. Y me ignoraba y yo, ¿qué pasa? O sea, si estoy enferma, me siento mal, ¿por qué mi mamá no me cuida? ¿Por qué no me atiende o por qué no me lleva, o sea, atender en el modo de ponerme llevarme al médico o así, ¿no? Me entraba como el conflicto, ¿por qué no? Y después, platicándolo con ella, me decía, es que tú te enfermaste tanto, o sea, eso a mí me daba tanto miedo, me daba miedo que te pasaba algo. Entonces, mi modo de defensa fue como, ah, fingo que no pasa nada, ¿no? O sea, era tanto su dolor que prefería mejor Alejarse, una barrera. exacto, alejarse y decir, no te quiero ver enferma, no estás enferma, ¿no? Y yo así, así muriéndome, retorciéndome del dolor y yo, pues es que sí estoy enferma, ¿no? Entonces, y ahora le entiendo por qué, porque me amaba tanto que no me quería ver sufrir, pues, no me quería ver, sí, con dolor o etcétera, ¿no? Entonces son todas estas cosas que a lo mejor son puntos que no se exponen en la mesa, pero son puntos que a mí me han hecho hasta el momento seguir con la decisión de no ser mamá, pues, por el momento. No digo que no lo vaya a hacer más adelante, pero son de esos puntos que yo digo,
¿Por qué? Porque a lo mejor es lo que aprendí, ¿no? De decir, ay, no, mejor no. Mejor volteo para otro lado, ¿no? Pero al final del día, esta palabra miedo, amor y sufrimiento retumban muchísimo y han retumbado muchísimo en mí. Entonces, Fíjate que yo creo que, ay, se escucha raro. Esto que dices, yo creo que el miedo, nos da miedo el miedo, ¿no? ujú, Pero, o sea, nos da miedo sentir miedo porque nos predisponemos al miedo que vamos a sentir y no queremos estar ahí. Entonces, cuando realmente a lo mejor observamos y esto como ir poniendo estas preguntas, cuestionándonos, realmente son las que nos van transformando, ¿no? Porque justo a veces hacemos eso, ¿no? Pues mejor no veo porque sé que esto me está doliendo, me aparto, me pongo frío, me separo, pero ¿qué pasa si no es que yo luche con el miedo y me le ponga de frente, pero si es como, bueno, háblame bajito y dime qué me quieres decir, porque no lo alcanzo a ver, no sé por qué estoy evadiendo esto o por qué me siento de esta manera o por qué siento este miedo en esta parte de mi cuerpo, en mis piernas, en mis brazos, en mi pecho. Entonces, a veces haciendo como esas preguntas que yo creo que estabas aquí poniendo, incluso siendo madres, yo creo que te las cuestionas, ¿no? Porque dices, híjole, pues me gusta estar con mis hijos, pero cuando no están enfermos, porque si yo veo que sienten dolor, pues yo también estoy sintiendo el dolor. Y, ujú. y hay veces que no puedo controlar esas cosas. Y entonces es más fácil, desconectarme, o esto que decías, ¿no? A lo mejor a veces dices, híjole, pues yo tengo perros y perritos o gatitos o cualquier mascota, y dices, sé que puedo ser, en mi creencia, a lo mejor puedo ser mejor cuidador de esta manera, ¿no? Y que si conecto con alguien que sale de mi ser, o en otro caso, un ser humano el cual adopte o algo, y que yo no sepa qué hacer con eso, me enfrenta contra, y no me enfrenta contra, no me gustaría eso, pero es más bien me ayuda a conectar con mi infancia vivida y que Ujú. todavía existe ese niño ahí que vivió muchas experiencias que incluso nos aterrorizaron, ¿no? Y salen a la luz con otro ser que a lo mejor se parece a mí por el simple hecho de ser un ser humano. Sí, Dices, está cañón, porque yo creo que también incluso con los alumnos, ¿no? sí. Que se transforman, creo que va más allá de ser un simple alumno, se convierten en parte de la familia, siendo educadora, yo creo que va más allá, ¿no? De hecho, yo creo que tú lo pudieras vivirlo desde ese lado también. Sí, me O pasa sea, muchísimo que los fines de semana estoy, ay, es que con tal niño voy a hacer tal cosa, ¿no? Con, es mi, bueno, sí voy a decir nombres, hoy digo nombres o no digo nombres. Bueno, o sea, que todo el tiempo estoy pensando en ellos, en qué puedo hacer mejor con ellos, en que me los quiero llevar al cine, en que me los quiero llevar acá, en que, o sea, estoy no es de lunes a viernes, pues, o sea, estoy de lunes a lunes pensando en ellos, pues. pero Suelo ser, dices, ahí están sus papás y yo los disfruto así ahorita y sí, ahí sí, va. sí, 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 Si no, se porque enferma, también, hay que lo cuiden. sí, 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 y trato como de verlo del lado académico y el lado emocional también, que me gusta muchísimo trabajarlo, pues, pero decir, bueno, hasta aquí llegan mis manos y ya lo demás, pues, siempre como que ponerme ahí de si necesitan algo, pues aquí estoy, ¿no? Pero sí vivo muchísimo también este lado materno con mis alumnos, porque también me ha pasado que les pasan cosas que yo así de, ay, me pongo a llorar con ellos y yo es que me duele que te duela, pues. Me duele que te duela porque es, decía, cuando ahorita me acordé, no sé por qué, decía mi mamá que cuando, sí, o sea,
que cuando bien te embarazas, son dos corazones en un mismo cuerpo, pues. Y así es toda la vida, ¿no? Entonces, y luego por eso también me vienen las preguntas. Y si de repente hoy soy así, pero cuando me convierta en madre, me vuelvo otra persona. O sea, todo el mundo me dice, conociendo tanto o que te guste tanto y estudiando tanto y esto y el otro, vas a ser una super mamá. Y yo, ¿y si no? O sea, Y si no cumplimos las expectativas que nos pusimos, si no porque las muchas cumplo, veces es que no me alcanza, ¿no? O sea, me puse hasta acá y a lo mejor no voy a llegar. Y entonces realmente es como el miedo a no tener la perfección, porque sí, bien a bien, ser madre, yo creo que es un parteaguas, ¿no? Te transforma porque salimos de nuestra zona de confort, así como cualquier cambio o proceso de transformación, o sea, no significa que, no, ser madre, tienes que ser madre para saber de la vida, no, 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 o sea, es un salto cuántico. Es un salto muy grande, como dices, o sea, el simple hecho de tener dos corazones latiendo dentro de un mismo cuerpo y que sabes que en algún momento se van a separar y que tienes que cortar ese cordón. qué Y fuerte. yo creo que, fíjate, ajá, yo me acuerdo mucho pues sí, o sea, justo toca uno esos dolores tan grandes y entonces conectas con esta posesividad e incluso podemos llegar a ser asfixiantes por este miedo, ¿no? Ujú. Y hay un cuento que me gustó mucho que se llama El hilo invisible, que me ayudó a mí como a transformar este miedo, Sí, porque cuando entendí el valor del ombligo y de cómo estamos sí, conectados conectados. y justo yo les comparto eso a mis hijas, cuando quieran sentirme, toquen su ombligo y sépanse que estamos conectadas con este hilo invisible y y que estamos ahí, ¿no? O sea, y empezar a hacer como abrir esta flor, Ujú. como a esta sutileza de me puedo abrir, no necesito un caparazón, sino sé que estás ahí, sé que hay algo mayor, que la vida es buena, la vida es bella, que pasan situaciones que nos mueven, nos sacuden y nos hacen temblar y vibrar, pues en estados, ahorita que está tan de moda, vibra alto, vibra bajo y demás. Creo que va a este punto, este camino, trascender del miedo al amor, ¿no? Y no es que solamente sea una vez, es que va a ser una y otra Es un vez ciclo. para que nosotros podamos justo a esto que venimos, ¿no? A experimentar la vida terrenal, porque pues de eso se trata. Entonces, si vengo como también como este libro de el hombre el caballero de la armadura oxidada. Ujú. Entonces, como de repente vamos en la vida cargándonos de estas cosas que nos van protegiendo y nos volvemos cada vez más rígidos y más rígidos por ese miedo en esa frecuencia que nos hace vibrar bajo y se nos olvida que tenemos todo este campo, este espectro de exploración en el camino hacia el amor, ¿no? Entonces, bajarle un poquito a eso pasamos por estas partes de mucha mente, ¿no? La mente nos lleva a muchos lugares y entonces es como más fuerte. em, la mente no sabe de separar eso, entonces es como si estuviéramos viviendo esa realidad. Pero ¿qué pasa si nos dejamos sentir más con el corazón? Que fue justo esto que sentimos al inicio, ¿no? No sé si tú lo sentías, pero yo sentía como mi corazón y mi garganta se empezó como a justo a tocar estas fibras tan sensibles de, bueno, y qué pasa cuando los hijos se van? ¿Y qué pasa cuando los hijos mueren? ¿Y qué pasa si yo de plano no quiero tener hijos y después pasa en determinado momento y sí quería? Porque también existe ese miedo a, y si se me va el famoso, se me va el tren, El o tiempo si ya no si ya no alcanzo a subirme. O sea, hay muchos miedos alrededor de alrededor.
de esto, ¿no? Desde cada lugar completamente diferente. Sí, 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 y son cosas que no nos había tocado exponerlas y que están en el día, ¿no? Y que yo conozco madres que han perdido a sus hijos, habiéndolos tenido varios años. Digo, es lo que te platicaba, ¿no? Es un dolor que yo creo que deja de ser humano y dices, y es donde entra una fe, y es donde entra que el ser humano tiene que creer en algo más, porque cuando tiene un dolor tan grande que no logra entender, que su mente no entiende, que su cuerpo no entiende, que su alma no entiende, tienes que dejárselo a alguien más, ¿no? Porque Porque te rasga, ¿no? sí, O sea, porque yo ahorita justo estoy sintiendo esto híjole, se me quiebra la voz porque dices tantas madres que han perdido hijos o cuando los perdemos y no alcanzan a nacer, cuando los tienes y tienes miedo a perderlos por este amor tan grande, o cuando simplemente sus miedos se convierten en tus miedos, o tus miedos se convierten en sus los miedos, suyos. ¿no? Entonces, estas madres que dices, híjole, las que han intentado tanto tener y no han podido, las que tienen eh, incluso, pues estas pérdidas, ¿no? Y no solo de un hijo, o sea, hay madres que han perdido más hijos y perdido de muerte o perdido de perder. O sea, híjole, son temas bastante fuertes. Lo interesante es aquí cómo, cómo, cómo abrirnos a vivir, a vivir este dolor y a decir, y no es que vale la pena el dolor, sino es que la vida es para vivirla, ¿no? Y tiene su magia y hay mucha información de fondo detrás. ¿Qué hay para mí de esta información, ¿no? ¿Con qué me conecta la palabra madre? ¿Con qué me conecta la palabra maternidad? ¿Y por qué existe miedo? O sea, Claro. como empezarnos a hacer como esas preguntas o sea, ¿por qué me duele tanto, no? O sea, qué no quiero perder? Sí, Exactamente. Y es de las cosas que nos hacen irnos hacia nuestro pasado, de decir, ¿qué miedos han trascendido en mi generación y que hoy en día están sobre mi mesa, sobre mi hogar, sobre mi alma, sobre mi vida hoy en día? ¿No? Miedo a repetir nuestras historias, a no ser como, a no causarles el dolor que me causaron a mí, a relacionar la maternidad con el abandono. ¿Qué pasa cuando es que el cuerpo de la mujer, bueno, hablo de manera personal, el cuerpo de la mujer es el que cambia, ¿no? Y cambia de todo, hormonal, físico, todo. Eh, lo viví con mi hermana, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando me convierto en madre y me quedo con mi hijo? Me quedo con mi hijo, con mi hija y a lo mejor, no sé, como que siento que viene mucho, sí, mi cerebro, mi vida, mi historia lo relaciona muchísimo con el abandono. Te quedas al final del día, ustedes dos, y vámonos a la guerra, ¿no? Y es como, ay, no, no quiero estar sola. O sea, no quiero estar sola en un proceso tan tan difícil. impactante, ¿no? Que no tiene que ser así, pero hay que hablarlo. Para que no sea así, hay que hablarlo, ¿no? Y algo que pasaba, y algo de la historia de las personas que yo conozco que han perdido a sus hijos, y que ese método a mí también me ha funcionado muchísimo, es el escribir. El escribir, porque hay cosas que a lo mejor están en tu mente y están en tu alma, pero no alcanzas a verlos. Entonces, cuando lo escribimos, conectamos y empezamos a sanarlo, empezamos a sanar. Pues sí, el dolor es inevitable, ¿no? Tristemente es inevitable. Y volteas para arriba y dices, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo, dame una respuesta, ¿no? Muchas veces, como parte del duelo, ¿no? Empieza primero la negación, ¿no?
después de quererle echar la culpa a alguien. Es que fui yo, es que no lo cuidé, es que si yo no hubiera hecho tal cosa, ¿no? O si yo hubiera hecho tal cosa diferente. Y que al final del día, lo que a mí personalmente me consuela, es decir, di, allá arriba no se equivocan, no hay errores, no hay errores. Que yo no lo quiera ver, porque yo las cosas, a los seres humanos nos gusta tener el control, El control es la palabra. a unos más que otros, ¿no? Sí. Entonces, cuando sueltas eso y dices, lo escribes, lo entiendes y dices, hoy no sé por qué me está pasando esto. Hoy día tal, 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 hoy no sé por qué me está pasando esto, que siento en mi corazón, como te decía, ¿no? Se siente literal punzadas en el corazón, así de, es que no puedes hacer nada, no lo puedes cambiar, esto ya pasó, ¿no? Y es crudo, feo, frío decirlo, pero pues al final también es un miedo grande, ¿no? Al vacío. ¿Qué pasa con el miedo a que la maternidad no sea lo que tú esperabas? Muchas veces en varias situaciones familiares dicen, bueno, a lo mejor tenemos un hijo y nos unimos más, ¿no? O a lo mejor tenemos un hijo y viene con la torta bajo el brazo. O a lo mejor tenemos un hijo y el esposo ya me va a amar más a mí por tener un hijo con él, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa que no, si no es así, ¿no? Pues son Entonces, creencias, ¿no? O sea, ¿cómo cargamos con tantas creencias? Y, ajá, justo, ¿y qué pasa si eso no es así? O sea, ¿qué voy a hacer? Pero ahí justo es donde está el miedo, porque yo puedo controlar esto de que a lo mejor nos va a unir más, ¿no? ¿Qué ujú, pasa si no nos une? O sea, porque bien a bien, si preguntamos a varios, es como, pues los hijos vienen a transformar y a cambiar cosas, cambia la rutina y pues no te une más porque hay más cosas por aprender, ¿no? Y entonces claro. o sea, te saca del control. Justo es eso, es anímate a salir del control, porque no va a suceder lo que tú esperabas, ¿no? Y Porque de que, repente dices, ok, lo llevo al doctor y ya, se va a curar y de repente y hay si no, días que vas al doctor y no se cura, o y sea, no no se era cura y por no ahí. mejora. Y entonces, ¿cómo? O sea, pero si voy, llevo al doctor y me cambian al hijo, ¿no? Y entonces lo acomodan y se le quitan los mocos y lo que tú quieras mandes. Y cuando no sucede así, híjole, pues ya no sé qué hacer, ¿no? Totalmente. Y el temor más grande o el miedo más grande a perderlos, ¿no? A perderlos y de qué manera, ¿no? Porque pasa, a mí me pasa como mujer, antes de ser madre, una de las cosas, precisamente con lo que nos pasa, pierdo algo que amo y digo, por eso no tengo hijos, porque no quiero sufrir así, porque no quiero, y de verdad que me escucho y escucho a mi mamá, ¿no? Es lo que yo aprendí, a que si algo te da tanto miedo, pues mejor no le vayas por ese caminito, ¿no? Pero de qué experiencias y de qué gozos y de qué amor tan grande me quiero perder para evitar este miedo, ¿no? Imagínate, yo me pongo a imaginarme, si amo tanto a mis alumnos, si los veo y los veo crecer y digo, me derrito de amor, siento así ¿cómo se sentirá pues sí, con tus propios hijos? Si yo veo y me desvivo por mi sobrina, ¿qué pasará con uno propio, no? Pero viene de la mano del otro miedo, entonces sí es algo que hay que ponerse a exponerlo, ¿no? Y esto que yo decía ahorita, ¿no? De me escucho como mi mamá, ¿no? Viene mucho precisamente me viene a sanar mi linaje, a conocer mi historia, a conocer nuestra historia para poder sanarla, escribirla, llorarla, como lo hemos dicho con muchos temas, que al final del día es eso, que tiene que sanar, porque es una herida, pues, es un miedo que está ahí así punzante y que no se ha abrazado, no se ha sanado, ¿no? Y, y siento que al final del día, pues sí, la maternidad es una elección consciente y muchas veces lo decía yo decía muchas veces, eh, antes de ser mamá, quiero sanarme a mí,
para yo estar bien para mis hijos, ¿no? Pero nunca me había puesto a platicar o abrir mi corazón sobre el tema de la maternidad, sobre el tema de yo, Andrea, como mamá. Ay, jole, qué fuerte. Entonces, elegir, pues, ajá. No, y es que es esto, ¿no? O sea, como yo creo que muchas tenemos pequeños detalles que son completamente diferentes y que esto que dices aquí, o sea, sanar este linaje, de dónde vengo, con qué me estoy conectando, para mí qué representa, porque seguramente tenemos miedos, el abordaje es completamente diferente, ¿sí? Es muy sutil la línea entre uno y otro, entre cada ser humano, pero si nos conocemos un poquito más, si observamos de dónde vienen estos miedos, como dices, aquí sí, elijo ser madre conscientemente y a lo mejor hasta que me sane. Y hace días también me planteaba qué es la sanación, ¿no? De repente es un proceso, creo que es un proceso largo, que nos lleva a muchos caminos, que nos lleva a pasar por muchas herramientas, pero que en realidad a veces suele ser un proceso muy largo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nuestra vida tiene un periodo, ¿no? Hay cronos, hay un tiempo, hay un límite. Entonces, realmente me la quiero vivir o me quiero evadir para no tocar ese dolor, que esos dolores llegarán, siendo madre, no siendo O madre. no. Exacto, porque lo que no vivimos y que nuestra alma está destinada a hacerlo, pues en algún momento nos va a tocar, ¿sí? Entonces, por una u otra manera, entonces, como replantearnos esto, ¿no? O sea, preguntar, y esto que dices de la escritura, yo creo que se me hace maravilloso porque es poder llevar esto afuera, porque hay veces que no sabemos ni cómo organizarnos, o sea, que nos dejemos sentir y fluir en ese escribir, y de repente leerte, y dices, claro, ya me puedo entender un poquito más en esta historia, en este diálogo interno, y que me lleva justo a sanar ese linaje, ¿no? Sí, y esto es algo que yo, como que mi corazón se reconfortó diciendo, pues sí, la maternidad va a ser una elección a conciencia de amor incondicional sin esperar nada a cambio. Es, no esperes que no vas que vas a recibir el mismo amor, no esperes que no vas a tener miedo, no esperes que no vas a sufrir, no esperes, ahí está el paquete, ahí está la maleta, ahí está el camino. Lo quieres tomar y el camino debes de traer una mochila repleta de amor, porque el amor, bien lo dice mi madre, el amor todo lo puede, todo lo sana y sí, al final del día es esa palabra la que a mí me encantaría como concluir, decir, la maternidad es igual elección y amar sin recibir absolutamente nada a cambio, ¿no? Nos conecta con el paso de la posesividad que está en el miedo a la generosidad de poder abrirnos, ¿no? A justo esto, no es que, y es que la generosidad no se acaba, o sea, porque si estamos en este dar y recibir, es constante, yo puedo dar y dar y dar, eso no se acaba porque eso viene de mí, pero ¿qué pasa si yo quiero dar algo que no es mío y que me cuento la historia con mis creencias de que esto es lo que yo doy? Pues claro que se acaba y puede llegar a ser doloroso, cansado y demás, pero cuando viene de esta naturaleza, desde estos dictados del alma que te dicen por aquí es, híjole, como bien dices, el amor todo lo puede, ¿no? Y es el que realmente nos sostiene aquí, el que nos simbra, el que nos hace llorar de felicidad, de tristeza, y que al final de cuentas, yo creo que a todos nos ha pasado, como cuando de niños lloramos tan sentido y Tan profundo. viene Sí, sí, este exhalación liberadora de ahí se hizo magia, sí, ahí ya se transformó algo, ¿no? Entonces, sí, también esta fe de la que hablas es
que hay algo mayor, algo que nos sostiene, que dice, no te vas a quedar así con este dolor. O sea, este dolor te va a transformar. Es temporal. Y ese regalo va a ser muchísimo mayor. O sea, porque el miedo es del hombre, ¿sí? El amor es divino. Así es. Ay, me encantó. Y bueno, como para ponerle también lo que hablábamos, como hablamos de la herida, pero le hablamos también del remedio que nos ha funcionado, pues la comunicación. Para mí la comunicación nos hará libres. Hablarlo, que es precisamente lo que queríamos hacer, lo que queríamos hacer e hicimos el día de hoy. Si comunicamos nuestros miedos, ayudaremos a entenderlos y a sanarlos porque podemos ver otra perspectiva, ¿no? No soy la única seguramente que tiene estos miedos antes de tomar la decisión de ser madre o incluso siendo madre, ¿no? Como bien lo decías tú. Y bueno, pues aquí tenemos nuestras redes sociales en donde nos puedes encontrar. Encuentras a inspiraconamor.conecta, estamos en Instagram, Escuela Educando con Amor. A Nelly la encontramos como Crianza Entre Flores y a mí me encuentras como a Eli Viniegra Edu. Muchas gracias, Nelly. Y gracias a ti por compartirnos, híjole, tan bellas reflexiones, tan bellos cuestionamientos. Y los invitamos a que nos escriban algunos temas que les muevan también a ustedes, que siempre, como les digo, para mí es ponerlos sobre la mesa para poder verlos, ¿no? ¿Qué les está moviendo? ¿Qué los hace acompañarlos? ¿Qué los hace vibrar? Entonces, que nos escriban, ya sea en Inspira con Amor Conecta o en nuestro canal de YouTube o tal cual en Creencias de Flores y eliviniegra.edu, Escuela Educando con Amor, que nos escriban en cualquiera de estas redes para nosotros poder poner los temas sobre la mesa y agradecemos como siempre su presencia y su compartir por si alguien más lo necesita. Gracias por conectar de corazón a corazón. Gracias, Andy, por tus mensajes del día de hoy. Gracias, Nelly. Gracias a todos. Y pues excelente inicio de mes a todos. Gracias, Nelly. Bye, bye.